Cada semana, antes de iniciar el salón, tenemos una breve charla sobre la actualidad, lo que está pasando, o al menos lo que yo pienso. Y cada vez que pienso que esta semana será más tranquila y ya lo hemos visto todo, pues no. Siguen apareciendo cosas, siguen apareciendo temas, la narcopolítica, la religión inclusive se mezclan tantas cosas que en el fondo, y no tan en el fondo, todos sabemos y lo vemos. Pero ¿cómo luchar y cómo combatir eso? Bueno, en eso están y en eso tendrían que estar nuestros políticos. Por eso en este salón tratamos de invitar cada semana a un político y que nos cuente su visión y su forma de ver lo que está pasando en este país y lo que ha pasado siempre, lamentablemente, en este país. Así que abrir los ojos, como te pido siempre, escuchar, atender, pero sobre todo no creas todo lo que se te dice. Tienes que escuchar mucha información, leer por todos lados y las muestras están ahora. Estás viendo que cuando creías que conocías a las personas, pues no las conocíamos. Van a seguir habiendo sorpresas. Gracias a Dios hay una parte del país que sí está funcionando y que sí está haciendo su trabajo, pero todavía tenemos mucho que hacer y mucho que cambiar para que la corrupción y todo esto que está pasando se aleje definitivamente de este país, o al menos se marche por un tiempo. Porque volverá, todo vuelve lamentablemente, pero por el momento luchemos, trabajemos y sigamos haciendo un esfuerzo y apoyando a quienes tengamos que apoyar. Te lo digo siempre, acordate a quién vas a votar, estamos en campaña, se adelantó todo, así que con más razón que nunca tenés que abrir los ojos. Yo estoy absolutamente impactado. De verdad, te decía al comienzo de esta charla que todos sabíamos lo que pasaba, lo que podía pasar, de dónde salen esas casas, esos coches, esos aviones. Pero ¿cómo comprobás si la propia justicia o los que tienen que hacer el Ministerio Público, que es el que tiene que trabajar para que esto no vuelva o no siga pasando, no está haciendo su trabajo? Luchemos para que cada cosa se haga como tiene que hacerse. En este momento parece que la Fiscalía General del Estado, la fiscala, se volvió a salvar, volvió a quedar en nada esto, así que no dejemos en paz. Estemos atentos a todo lo que pasa en nuestro país si queremos salir adelante. Empezamos. Vos sabés que arrancamos el salón, damos la bienvenida, ya digo lo que pienso, diputado Sebastián García, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenas noches, siempre un gusto compartir, gracias por la invitación y a las órdenes. Estaba pensando en lo que acabo de decir y es tanta la indignación que tengo que a veces me freno, no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. Por eso en la charla que doy al comienzo quería explicar un poquito todas las sensaciones que uno está sintiendo o que los comunes sentimos. Es imparable todo, diputado, lo que estamos viviendo día a día. ¿Cómo lo vivís vos? La verdad que es un contexto muy interesante, ¿verdad? Es un contexto que nos sorprende a todos, pero que en cierta manera hay cuestiones que ya sabíamos, eran secretos a voces. O sea, el narcotráfico en la política, el lavado de dinero, esos enriquecimientos cuestionables, esos escenarios en los cuales de repente hay riquezas que surgen así de manera espontánea, sin entender cómo. Y bueno, lastimosamente siempre tuvimos instituciones que no fueron capaces de hacer frente a eso, que no fueron capaces de destapar eso, y todo funcionó como si fuera lo normal, como si fueran las cosas como tienen que ser. Entonces parece que por primera vez vemos instituciones que están haciendo frente a eso, están respondiendo. Vemos que hay un paraguas por encima, ¿verdad? Porque permanentemente se agradece a la DEA, imagínate en este caso a la Embajada de los Estados Unidos, por marcar presencia cuando se leen veredictos en la justicia o marcar presencia cuando se tienen que realizar operativos para que no se filtre información o para que pueda proceder el operativo. Y bueno, hoy parece que por fin la institución está dando las instituciones están dando cierta respuesta y vale para todas las instituciones, ¿verdad? Vale para el Poder Ejecutivo, vale para el Poder Judicial, vale para el Poder Legislativo, ¿verdad? Para saber quiénes están sentados ocupando esas bancas en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y bueno, ese es un poco el desafío, ¿verdad? Fortalecer instituciones porque sí, como decías al inicio, corrupción siempre va a haber, ese tipo de casos siempre van a haber. Lo importante es la institucionalidad, la capacidad de hacer frente a eso. Es muy complicado porque, bueno, es lo que intentaba decir al comienzo, ¿verdad? Que se están viviendo situaciones que
superan la realidad. Bueno, no pueden superar la realidad. Es lo que... Vos sabés que yo hago otro programa, lo hablábamos hace un ratito, Únicos, y siempre visito la casa de algún famoso, y muchas otras veces por deformación voy por la calle mirando, ¿y esta mansión de quién será? ¿Y aquella casa de quién será? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esos cochazos? ¿Qué negocios, qué emprendimientos dan en Paraguay como para que exista este tipo? Los hay, por supuesto. Hay gente que tiene un trabajo hiperdecente, que ha luchado toda su vida, que tiene empresas, industrias absolutamente limpias. Eso también hay que resaltar. Pero hay cosas que son injustificadas. Claro, por eso yo no quiero caer en desacreditar el esfuerzo, en desacreditar que hay gente que trabaja bien, hay gente valiosa que sí saca adelante este país, pero lastimosamente el tiempo nos hizo normalizar ciertas cosas, ¿verdad? Nos hizo normalizar que alguien de la noche a la mañana se vuelva un potentado con que ostente una casa, que ostente una mansión que no se puede creer, o que ostente vehículos, que ostente un nivel de vida sorprendente, ¿verdad? Y parece como que siempre pasó nomás de largo eso, ¿verdad? Y todos terminábamos admirando sin darle la sanción social que correspondía, ¿verdad? Y bueno, ahora parece que por fin la ciudadanía se despierta, se planta ante eso, y bueno, eso es un poco el desafío que tenemos, ¿verdad? Es el desafío de construir instituciones, porque esto hay que sostenerlo en el tiempo. Y tenemos que, en el tiempo, no importa el gobierno que pase, no importa el partido político que pase, el desafío está en justamente mantener lo que pasa de aquí a futuro. Ayer o antes de ayer yo hacía una encuesta en mis redes sociales, y una de las cosas que preguntaba es qué parte de culpa tenemos los comunes, la población, de lo que está pasando y lo que ha pasado, o de que pasa en ciertas instituciones, o con ciertos diputados o senadores. Y porque al fin y al cabo, ¿quién les elige? Sacando a los ministros que son elegidos por el gobierno, es la población. ¿Estamos realmente en alguna burbuja, en una burbuja que depende de la situación, adaptamos las cosas? En otras queremos abrir los ojos, o miramos de costado y hacemos que abrimos los ojos nomás y seguimos como así. Y ese es el problema, lastimosamente, es la política que se vino construyendo de esa manera, ¿verdad? Una política que genera que genera un electorado dependiente, que construye, digamos, una base que al final se cimienta en cargos, en negocios, en el poder, por simplemente mantenerse en el poder por los beneficios que eso representa, y no el poder como herramienta de servicio o herramienta de soluciones, o el camino a construir instituciones, ¿verdad? Ese es un poco el desafío. Lastimosamente, los años de desgaste y de caer en esto, ¿verdad? La situación en la que estamos hace que las instituciones se debiliten, y que los que ocupan lastimosamente priorizan otras cosas, y la agenda está en otra. Y bueno, este momento de agitación saca a la luz eso, ¿verdad? Y bueno, ojalá que genere conciencia, sobre todo, conciencia de que esa dependencia nomás con un trabajito, con un negociado, no termina ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar de aquí a futuro, al país que dejamos a nuestros hijos, el país de las futuras generaciones, ¿verdad? Mirando para adelante. Vos sabés que una de las cosas que se dijo cuando comenzó este gobierno es que muchos de los puestos que se iban ocupando eran pagos que él tenía que haber ido haciendo para cumplir los compromisos, o los apoyos o las ayudas que había recibido. Te digo esto porque hay muchas personas que ocupan ciertos ministerios, ciertos cargos públicos, que pueden ser muy buenas personas, pero pésimos gestores. Y lo vivimos en varios apartados. Me llama la atención la elección hace unos días, ayer o antes de ayer, del nuevo ministro de Justicia. Con sus declaraciones, ¿verdad? Lo primero que se jacta es su afinidad política y el proyecto para el que está trabajando. Lo primero. Y lo segundo es que no tiene su inexperiencia en la materia. Entonces, esa es la combinación perfecta para que sigan detonando este tipo de cosas. Pero lastimosamente, sabíamos desde el principio que era un gobierno que debía favores por todos lados. Un gobierno que debía favores, y que ante esos favores no podía priorizar una agenda país. Y esa agenda país quedó relegada. De hecho, hoy vemos que nunca se hicieron reformas, que nunca se avanzó en reformas, en cuestiones estructurales, en lo que respecta al sistema de salud, al sistema educativo. Nunca se avanzó realmente en cambios de fondo, incluso con la oportunidad que representó la pandemia dentro de la emergencia y dentro de las dificultades y de la turbulencia que representó la pandemia. Al mismo tiempo representó una oportunidad justamente de dar un giro de timón
y lastimosamente tampoco se hizo eso, tampoco se le sacó el provecho que pudo haber representado para el país para justamente trabajar esa reforma, que por cierto ese anuncio de reforma que tuvimos de parte del vicepresidente hace un par de años, que nos pasó de algunas cuantas fotos, está por cumplir 2 años ahora. Ese anuncio rimbombante con fotos, con conferencias, con demostraciones y demás cuestiones, quedó 100% en la nada. Hablando de vicepresidente, está en campaña full, ¿verdad? Por todos lados, campaña para la presidencia, nos tiene en vilo para saber quién le va a acompañar en esa campaña, pre-campaña a la presidencia, quién va a ser su vicepresidente o vicepresidenta, en teoría. ¿Se está trabajando realmente para quién? ¿Se trabaja para ellos? ¿Se trabaja para el... ¿Queda tiempo para trabajar para el pueblo? O sea que una de las cosas que me preocupa, diputado, y a muchos, es la situación actual de la economía del país. Los precios como están subiendo desorbitadamente, el sueldo mínimo es ridículo, no alcanza para nada, no llegas, las familias es imposible que lleguen, la sequía es enorme, va a bajar los ingresos en cuanto a divisas porque hasta soja vamos a tener que importar. Ves un montón de cosas que están pasando mientras otros se siguen preocupando por el juicio político de la Fiscal General del Estado, que me parece positivo mientras no se desatienda algo que se haya iniciado, porque la omisión de no hacer ciertas cosas ya es una falta, no hacer bien tu trabajo. Puede ser muy buena persona a lo mejor, pero si no hace su trabajo es omisión. La destitución de Yucio, el ministro del Interior, cuando él mismo había dicho hace meses que él se daba 90 días y luego tuvimos que seguir. Demasiado tiempo se está empleando en peleas internas otra vez o peleas que les favorecen a ellos o luchas de poderes sin atender las necesidades reales del país, según mi punto de vista. Sí, lastimosamente esa interna colorada termina volviéndose más agitada, termina subiendo decibeles, ¿verdad? Y termina en este cruce de acusaciones que deriva en el ahora ex ministro del Interior despertando estas acusaciones y bueno, y las conversaciones respecto al juicio político de la Fiscal General del Estado, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos microempresas que no pueden acceder a los créditos FOGAPI que supuestamente se ofrecieron porque el BNF no da soluciones. Mientras tanto, tenemos IPS, que mucha gente que va quedando sin IPS porque no se van acomodando esos plazos de pago que se tendrían que haber extendido. Mientras tanto, hay gente que la está pasando mal en materia de trabajo. Tenemos un sistema educativo que lastimosamente ahora con la vuelta a clase nos damos cuenta de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de todo el tiempo que he perdido justamente por falta de esas reformas. Entonces, lastimosamente la discusión, la conversación de la clase política está totalmente desconectada de la realidad y de las urgencias de la gente. Porque así como decía, está subiendo el precio del combustible. Este es el único país donde se da la paradoja en el cual sube el precio del combustible y en consecuencia sube el precio del transporte público, cuando que el castigo al precio del combustible debería ser un incentivo a usar el transporte público. Entonces es como que en lugar de ofrecer soluciones alternativas justamente en materia de transporte, de movilidad, en lugar de ofrecer soluciones alternativas ahora en momentos en que sube la canasta básica, las discusiones están totalmente centradas en otros temas, ¿verdad? El tiempo no nos espera y lastimosamente la discusión política no se pone a la altura de lo que requiere para las urgencias de la gente. ¿La oposición? ¿Y la oposición? ¿Dónde está la oposición? La oposición está en una situación complicada, ¿verdad? Está ante un desafío importante en el cual, si nos ponemos a pensar, la crudeza de la interna colorada representa una ventaja, porque nosotros en este momento más que nunca deberíamos estar hilando esfuerzos para justamente hacer un frente. Y bueno, ya vemos personas, vemos sectores, vemos partidos, hay candidatos que están haciendo ese esfuerzo con mira a justamente hacer ese frente único que pueda competir en elecciones contra el partido de gobierno, pero lastimosamente va a pasos lentos, ¿verdad? Estaba pensando, hablamos de la oposición, ¿verdad? En las declaraciones de Efraín Alegre, todo lo que estamos viendo, en el tema de Blas Llano y todo su grupo, ¿verdad? Esa división que hay dentro también de ese partido y todo lo que está generando. ¿Cómo hacer frente a un partido colorado
que sí, ahora hay mucha división, pero luego sabes que son todos uno de verdad y se clavan los cuchillos por todos lados, pero van todos así pegados. ¿Cómo se puede hacer frente cuando hay tanto problema dentro del principal partido opositor? Y no sé, ¿cómo le van a llamar? ¿Alianza? ¿Cómo es que le quieren poner? Va a ser una concertación. Hay que poner bien claras las diferencias. A ver, ¿por qué explicarnos? ¿Verdad? Y no, porque en una concertación, en este caso, lo que se busca es llegar a una especie de semifinal, ¿verdad? De una elección previa de todas las fuerzas que quieran candidatarse, que tengan la capacidad de competir en una especie de interna amplia a padrón abierto. Entonces queda un finalista, digamos, que va a las elecciones generales. En una alianza, sin embargo, es un proyecto unificado que logra esfuerzos para consensuar en algo que en una chapa única, ¿verdad? Acá se busca esa concertación, se busca ganarse ese espacio dentro de la concertación, ganar una elección en este caso, que permita ir a competir a las elecciones generales. Es decir, acá hay que competir incluso con personas con sectores entre los cuales pensamos diferente, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de sentarnos y decir, a ver qué 3 o 4 puntos en común tenemos, nos sentamos sobre esos 3 o 4 sabiendo que tenemos probablemente otros 10 en los cuales discrepamos, pero aún así tenemos que tener esa capacidad de plantear esa semifinal, digamos, ¿verdad? Y en base a eso, entender la envergadura del desafío, porque el desafío no es contra el Partido Colorado, hay que ser bien claro, ¿verdad? No es una cuestión de etiquetar al Partido Colorado como tal, sino una cúpula que creemos que hoy nos tiene en esta situación, ¿verdad? Que creemos que nos tiene en una situación que lapidaria, ¿verdad? Porque nos muestran un escenario en el cual se llevan todo el discurso de la conversación política fingiendo ser oposición y oficialismo a la vez, ¿verdad? Fingiendo no tener ninguna responsabilidad en lo que está pasando, fingiendo fingiendo demencia, como si fuera que nunca antes estuvieron en los cargos de poder para justamente impulsar esos cambios y justamente trabajar que esas instituciones que hoy no funcionan respondan, ¿verdad? Fingiendo que en el pasado no tuvieron proyectos totalmente fallidos, cuyas consecuencias hoy estamos pagando. Entonces ese es un poco el desafío. Hay una cúpula que se aferra al poder, pero que se aferra, que después sabe que hoy dentro de esta pelea de oficialismo-oposición que fingen, mañana se van a abrazar como una sola. Entonces ese es un poco el desafío, entender un poco la envergadura de lo grave que nos toca vivir. Pero entre toda la oposición, ¿cómo vivís vos de este tema político, la presidencia y cuáles son tus aspiraciones? Yo estoy trabajando para ser reelecto como diputado, ¿verdad? Pero principalmente enfocándome en un año más de gestión, en hacer ver lo que me tocó hacer y lo que me tocó encabezar durante estos 4 años, que estamos por cumplir 4 años de gestión. ¿Y tenés ya definido a quién vas a apoyar? Nosotros estamos trabajando con el Partido Patria Querida, con Sebastián Villarejo, ¿verdad? Que es, en cierta manera, está articulando, conversando con todos los sectores, con qué mecanismo queremos llevar a cabo queremos que se lleve a cabo la concertación, cómo queremos que sea la elección a padrón abierto, ajustando un poquito esos detalles, ¿verdad? Definiendo la regla del juego de lo que va a ser la concertación, porque convengamos que la concertación tiene que tener un tribunal electoral propio, independiente, ¿verdad? Que justamente entra a dirimir en lo que va a ser esa puja, ¿verdad? Para llegar a la elección general. Nosotros como Patria Querida, ¿verdad? Venimos sosteniendo el proyecto en el tiempo. El prueba de ello fue el trabajo que hicimos en las elecciones municipales pasadas, lo cual nos posiciona como la tercera fuerza política actualmente, ¿verdad? Y que en Asunción nos permitió meter 3 concejales, una banca de 3 concejales que hoy está haciendo ya también un excelente trabajo, y concejales e intendentes a lo largo y ancho del país, en varios distritos, en varias ciudades del país. Queremos consolidar ese proyecto, que crezca y que seguir manteniendo esa línea de trabajo que venimos llevando a cabo. Hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, que felicitamos a todas las mujeres paraguayas, la gloriosa mujer paraguaya. Y te quiero preguntar, ¿ves alguna candidata mujer a la presidencia? Sí, aparentemente se están presentando, pero yo creo que no es una cuestión de que sea mujer, sino es una cuestión de generar genuinamente espacios para participación de las mujeres, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros tenemos una senadora, la senadora Nania Rúa, la diputada Rocío Vallejo, y estamos generando más y más espacios para que más y más mujeres se animen a participar y a candidatar
a los diferentes cargos electivos. De hecho, prueba de ello fue la lista de concejales de Asunción, que prácticamente era equitativa, era casi, creo que eran 13 y 11 o de los 24, una cosa así. Pero las mujeres marcaron una presencia muy importante en esa puja electoral y de hecho acá es una cuestión de generar los espacios de apertura, ¿verdad? Más allá de pensar en si tiene que ser una mujer. Sí, claro, yo celebro que tengo entendido que ahora se están presentando varias personas. Parece, ¿eh? Sí, que me parece bien, ¿verdad? Que entremos a la discusión, entremos a competir y bueno, entremos a hacer ese trabajo de concertación. Me gustaría saber tu opinión en concreto sobre el tema de Yucio. Sobre el tema de Yucio, creo que... ¿Por qué me miraste así? ¿Te quedaste así medio...? Y porque un periodista dijo, nos dejó, perdón que diga, nos dejó con el culo al aire, ¿verdad? En el sentido de que hicimos una apuesta de confianza, en el sentido que demostró mucha valentía al denunciar el esquema que denunció. Pensamos que iba a seguir con la misma intensidad, pero no sabíamos, no nos esperábamos que tenga esa fragilidad tan cercana, ¿verdad? De hecho, nosotros fuimos muy críticos a su gestión. A mí en particular me tocó ser crítico a la gestión en lo que respecta a la implementación de la identidad electrónica y demás cuestiones, que fue lo que yo seguí, la parte que yo seguí de cerca. Creo que la gestión en materia de seguridad ciudadana, en lo que respecta a la ciudad, al centro de la ciudad, queda bastante en evidencia que era débil. Y de hecho, cuando se votó el juicio político al entonces ministro, nuestra línea era: no se tiene que hacer el juicio político, pero el ministro se tiene que ir. Es decir, por decisión del Ejecutivo, por línea del Ejecutivo, el ministro se tiene que ir porque, bueno, por los resultados que está o la falta de resultados que está demostrando. Con ese resultado, creo que la gota que no te dio ni que colmó, sino que rebosó y que estalló el vaso fue lo que pasó en estos últimos días respecto a sus vínculos que cuanto menos fueron sorprendentes, ¿verdad? Realmente sorprendente, inexplicable por donde se lo mire. Que es increíble. Inexplicable por donde se lo mire. Y bueno, lastimosamente termina embarrando aún más el escenario de cómo pintaba y se termina agudizando aún más la interna colorada y terminamos siendo todos víctimas de eso y toda la conversación de la política se centra en eso. A mí me llama la atención porque no sé si van a salir todos los que le apoyaron a ultranza a él, ¿verdad? Por ser tan valiente. A ultranza dijiste. Sí, como se diga. ¿Cómo se dice? No, y a ultranza es el operativo que se está llevando a cabo. Es el susto de la pegar. Paradoja. Qué coincidencia, sí. Es verdad, ultranza. Es verdad, qué paradoja. Me asustaste, sí. Digo, me habré equivocado. Bueno, que lo defendieron a ultranza, como se dice, porque es que hay que separar, como hablamos al comienzo, pero acá es imposible separar, es como mirar la paja en el ojo ajeno, decir, mira, este hace esto, a unas escalas bestiales, yo lo hice a una escala más suave, pero de verdad, es que no tiene sentido. Diputado, te vamos a dejar descansar un ratito, ¿te parece? Dale. Vamos a dejar descansar, vamos a un pequeño corte y ahora volvemos. Bueno, ya se incorpora José Antonio Morales, ya está el compañero con nosotros. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos y todas. Hola, diputado, ¿cómo está? Hola, José. Quería aprovechar, aunque estamos a estas horas ya de la noche, para felicitar a la mujer paraguaya. Quería decirlo en guaraní, pero por si me retan. Cuña guapa, ¿no? Hoy tuvimos un festejo particular porque pudimos reconocer a un grupo que se llama Cuñatec, que son mujeres en tecnología, una comunidad de chicas que incentiva la participación en tecnología, incentiva a las mujeres a involucrarse en programación. Entonces fue una satisfacción interesante poder dar ese reconocimiento en la Cámara de Diputados esta mañana. Así que también a través de eso un saludo a la mujer paraguaya. Qué bueno. O sea que él tenía marcado unas preguntas que te quería hacer, José. Quería comentarte de tu trabajo, de lo que has hecho. Sí, sobre todo quería preguntarte, diputado, por el tema de... Veo que están muy ligados a los asuntos de discapacidad y a cómo trabajar en el país en coordinación con otras organizaciones internacionales. Sí, desde que empecé la gestión tomé como un compromiso muy personal, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a hacer estudios de leyes vigentes respecto a la inclusión de personas con discapacidad, ¿verdad? Tanto en el ámbito laboral, en la educación, en el ámbito de la salud, ¿verdad? Y relevamos un montón de leyes que lastimosamente estaban o completamente nulas, letra muerta, sin cumplir, y otras que se cumplían al mínimo indispensable, ¿verdad?
Entonces tomé un poco ese compromiso, me involucré con muchas organizaciones que atienden la discapacidad, muchas familias, muchas personas, y bueno, y tratamos de generar ese espacio, sobre todo entendiendo desde una perspectiva de inclusión y de accesibilidad. Y bueno, a partir de eso también trabajamos mucho en la campaña en las municipales y queremos generar ese espacio para que se entienda la importancia de generar una igualdad de acceso a derechos para las personas. Porque pero cuando todavía queda mucho camino. No, muchísimo. Lastimosamente la pandemia relegó aún más el tema. Este es un periodo en el cual muchas personas que tienen hijos con discapacidad tienen que peregrinar de una escuela a otra para que lastimosamente le reciban a sus chicos, ¿verdad? Con algún tipo de discapacidad psicosocial, con algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Que hace que el entorno se tenga que adecuar al chico, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente esto es una materia pendiente que hace que a partir de tantas urgencias y de tantas conversaciones que se van a hacer cualquier otro lado, eso quede relegado. O sea que hay una cosa que a mí me obsesiona, una ley que en España se llama Ley de Dependencia. Y yo le hago mucho seguimiento. La Ley de Dependencia, que ojalá acá se pudiese implementar, es una ley que, no sé si escuchaste hablar de la ley. Hablamos de eso en la radio. Lo hablamos en la radio, ¿verdad? Ya lo hablamos. Y de verdad son tantas cosas que a veces no se tratan porque no te tocan de cerca y hay tantas necesidades que por eso cuando empezamos la entrevista, que yo te decía, están en tantas luchas políticas internas de partido y mientras tanto el país que pasa, las necesidades del país a nivel económico. Otro de los temas que a mí me llama mucho y lo tengo muy presente es la salud mental. Toda esta pandemia, ya que la nombraste ahora, que seguimos en ella, agudizó muchísimo más las necesidades de la familia y de los niños, inclusive en todo lo que tenga que ver con salud mental, seguimiento, apoyo, y yo no creo que se esté dando eso. Así mismo, esto es una materia muy pendiente. En el 2019 aprobamos una ley que era bastante interesante porque era una ley que declaraba en situación de emergencia la situación de las personas con discapacidad, valga la redundancia, ¿verdad? Que tenía una lista, una serie de acciones puntuales que tenían que ver con cuestiones presupuestarias y con cuestiones que tenían que ver con que llevarían al cumplimiento de leyes vigentes, ¿verdad? Por ejemplo, la reglamentación de la ley de incentivos para el acceso al trabajo para personas con discapacidad, ¿verdad? De manera que se genere un marco de inclusión laboral. Había se tenía la previsión de atención a la salud mental justamente y a la discapacidad psicosocial en los hospitales regionales del país. Porque hoy, por ejemplo, tenemos a la CENADIS, la Secretaría de Discapacidad, que en teoría debería ser el marco normativo, ¿verdad? El paraguas de la atención a la discapacidad. Sin embargo, se trata se enfoca solamente en su centro de rehabilitación y personas con casos clínicos terminan yendo a la CENADIS porque el sistema de salud no está en condiciones de recibir. Y es grave que una persona sorda no pueda ir a explicar qué tiene en cualquier lugar de este país, ¿verdad? Es grave que a una persona con autismo no se le pueda tratar como se debe en cualquier hospital regional o en cualquier lugar que el sistema de salud ofrezca. Estoy apuntando acá lo de la famosa reforma del Estado, que nadie se atreve realmente a llevarla adelante. Comentabais hace un ratito que en realidad luego tendrán excusas para decir no se ha podido hacer por la pandemia, por otros asuntos, pero sí que hay tiempo para peleas partidarias. Y volviendo un poco a lo que hablabais antes, estaba pensando cuando se escuchaba, ¿hasta qué punto es lícito que se utilice la estructura de gobierno y las instituciones para peleas partidarias? O sea, está muy claro que hay un partido que está, o por lo menos por lo que todos contáis, parece que están utilizando esas instituciones para pelearse y a ver quién... Y lastimosamente se normalizó eso, ¿verdad? Se generó, como te digo, una estructura electoral que genera una especie de dependencia. Entonces, para mantener tu puesto de trabajo o para entrar a tal o cual institución, tenés que apoyar a tal o cual movimiento, a tal o cual partido. Y eso es realmente preocupante, ¿verdad? Muy grave, sí. Y sobre todo al momento en que las personas dejan de trabajar para asistir a actos políticos, para ir a actos políticos de ministros o para asistir a... O sea, vos tenías que ir a hacer un trámite, tenías que ir a hacer algo para acceder a un programa social o algo así y ya no estaba nadie porque se fueron todos al acto de tal o cual ministro. Si te ponen un bus para ir... O cuando se le invitaba a los funcionarios a que vayan a votar por tal, me acuerdo hace poco pasó. No te vas a salvar de esto.
Cambiamos vamos a de cambiar de tema. tercio rápidamente, vamos a conocerte un poquito más, te vas a someter al confesionario, que no sé si estás preparado psicológicamente, pero te vas a someter al confesionario, son solo 30 preguntas y bien. tienes que contestar sí o no. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ¿Sí o poner, no? vamos a poner un cronómetro Piensa rápido. al aire y te pregunta José Antonio, arrancamos. Diputado, ¿tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo embarazoso? Sí. ¿Sí? Como quiero saber. ¿Has sido cruel con algún compañero o compañera de la Cámara Baja? No. ¿Te rechazaron alguna vez en el amor? Sí. ¿Tienes alguna manía que solo realizas estando solo? Sí. Hala, mira. ¿Tienes algún secreto que no lo hayas contado ni a tu mejor amigo? No. ¿No? ¿Crees en las mentiras piadosas? No. ¿Y te consideras una persona feliz? Sí. Sí. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? No. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? No. ¿No? ¿Has dado tu brazo a torcer en temas políticos? Sí. ¿Has roto el corazón a alguien alguna vez? No. ¿A nadie? Le faltó decir que yo sepa. Algo. Bueno, pero eso no es sí o no. ¿Alguna vez, atención, alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? Sí. Qué gusto daría a veces, ¿verdad? Oye, una pregunta curiosa, ¿te sientes solo? No. ¿Te consideras una persona extravagante? No. ¿Has escrito alguna vez un poema a alguien que quieras? No. No eres ¿Por qué te poetizo. reís? No, bueno, tengo- ¿Sos romántico o qué? Bueno, ¿cómo de seguro te sientes con la policía que tenemos en Paraguay? Bueno, menos mal que era sí o no. ¿Sí o no? Pero bueno, ahora para ¿Te esta sentís seguro con la policía que tenemos? No. ¿Poder dormir tranquilo? Sí. ¿Sos fiel a tu ideología política? Sí. ¿Eres feminista? Hay que eso. Sí. Bueno, habría que definir. Después discutimos. Vamos. Es que aquí entre preguntas y preguntas van cayendo cosas así. ¿Consideras que tu mascota es uno más de la familia? Sí. Beto. Claro. Beto, ¿Te gustan Pero no, los- Perdón, no es Beto Velar, ¿verdad? No. Perdón. ¿Te gustan los deportes? Sí. ¿Alguna vez has discriminado a alguien? Que yo sepa, no. ¿Alguna vez has reprimido las ganas de robar algo? ¿Alguna cosa? Sí, sí. ¿Tienes algún gusto musical que te avergüenza? No. ¿No? ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? Sí. ¿Eras un niño cabezudo? Cabezudo. No. Así. No. ¿Eres una persona prejuiciosa? No. Si pudieras cambiar algún aspecto de tu físico, ¿lo harías? No. ¿Algún retoque? Algo? ¿Nada? Nada. Tranquila. Hoy no. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Sí, con el banco. ¿Con el banco? No, pero es otro tipo de deuda. Bueno, pero ¿Y alguna deuda política? moral. No, que yo sepa, no. No. Terminamos, diputado. ¿Algún adversario político o adversaria con la que o lo que no te ¿Qué? gusta? Me estoy liando. Empieza otra vez. ¿Algún político con el que no te gustaría debatir? Sí, claro, varios. Que no te gustaría te discutir. gustaría. Que no te Que gustaría. no querés luego ni hablar con él. Ni hablar. No. Creo que con el diálogo apertura va a todo. O sea, no. ¿Hablarías con simpa- todos? Sí, con todo. Con todo. Sí. Porque es importante hablar para entender la lógica que hay detrás, ¿verdad? Para tener cierta empatía o antipatía, ¿verdad? En el sentido de que a veces entendemos el trasfondo de ciertas cosas, por qué se llegó a ciertas situaciones, o antipatía en el caso en que esa... Siempre diálogo. Pues con 3 minutos 15, si no me equivoco, terminamos las preguntas. Pero sin profundizar, estuvo bien eso. No, No, por está eso, bien, esto sí o no, ahora sí tenemos un poquito de tiempo, podemos mirar alguna No, de mira las... vos, mira vos, marcaste. ¿Cuál tú- te llamó la atención? Lo primero es... ¿verdad que a veces qué rara es la mente cuando necesitas? Aunque está muy mal que lo que voy a decir, insultar a alguien, pero no lo haces. Ah, sí, ¿verdad? eso me ha encantado. Pero mentalmente uno le... Claro, sobre todo a veces, ¿por qué no le dije todo lo que le hubiese querido decir, más que insultar, verdad? De repente exponer una serie de cosas, y sí, hay situaciones en las cuales ciertas personas merecen insultos. Creo que merecemos, ¿verdad? Me incluyo, tal vez yo también Una apuesta merezca. en su sitio, ¿no? Ponerlo en su Sí. sitio a alguien. Tenía por aquí anotado también, te reprimiste para no robar algo. ¿Te reprimiste las ganas de robar algo?
Sí, pero por suerte con infancia nomás. No ¿Alguna fruta, sí, alguna cosa? alguna, sí, la famosa comida de la heladera de tu compañero de trabajo, cosas así. Y algo interesante, ¿te consideras feminista? Sí. Eso es interesante Sí, desarrollar porque el feminismo tiene Sí, varios. pero justamente tiene varias aristas, varias patas, ¿verdad? No, sí reivindico la generación de igualdad de acceso a oportunidades para hombres y mujeres. Y en ese sentido creo que tiene que haber mucha predisposición por parte de uno o de una, ¿verdad? Porque significa que todos tenemos que generar ese espacio de oportunidades y de inclusión. Y entonces, sí, yo siento que hago ese doble esfuerzo, porque a veces, te doy un caso práctico, ¿verdad? Como te decía, yo estaba muy orgulloso de la lista de concejales con la cual trabajamos para la lista 8 en las elecciones municipales. Y de repente, con señoras o con las chicas que se sumaron como candidatas, le decíamos, no, pero animate. Y me decían, no, pero lo que pasa es que tengo tal cosa en la casa, tengo tal o cual compromiso. Entonces le decían, no, vamos a redoblar, vamos a hacer el esfuerzo que fuera necesario para que vos puedas jugarte en este desafío, ¿verdad? Puedas meterte de lleno en este desafío. Y ese es un poco el escenario, ¿verdad? Generar el escenario y no cerrar, o sea, no decir, bueno, qué lástima, chao. Lo fácil sería eso, ¿verdad? Sin embargo, hacer esa predisposición, y como decíamos esta mañana cuando me tocó presentar ese pequeño homenaje que hicimos, no sé si de casualidad o de predisposición nos terminamos rodeando de mujeres en el partido, en el equipo, en la oficina, mi asistente, nuestra jefa de programación de tecnología en el partido, nuestra jefa de tecnología de la previa campaña era mujer, la presidenta del equipo joven es mujer y era mujer, o sea, de repente todo nuestro entorno es... Rocío es nuestra colega, nuestra compañera mujer. Estuvimos cerquita de que entren más mujeres, tanto como concejales como al Senado. Y bueno, ese es un poco el desafío, hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y sí, yo me siento predispuesto y si eso me considera feminista, me considero feminista. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir hablando ya en la radio, vamos a seguir otro día charlando, hay mucho que hablar contigo. Yo te voy a pedir un favor, que mires a esa cámara y 30 segundos, un minuto y medio, lo que vos creas conveniente, lanzás un mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, este es un momento en que cierta turbulencia hace que salgan muchas cosas a la luz, ¿verdad? Entonces es el momento de mirar con atención, de conocer a las personas, de ver qué hay detrás de las personas, de conocer el pasado, las decisiones, las posturas pasadas de esas personas y ver cómo están actuando en este contexto que nos toca vivir hoy. Entonces, por eso es un poco un desafío que tenemos todos los ciudadanos de involucrarnos, de seguir de cerca la política, porque es como que de esta agitación que se da, de esta situación de turbulencia, creo que podemos volver a tener un vuelo de calma y un vuelo que nos permita resurgir, ¿verdad? Que ayude a fortalecer nuestras instituciones, que ayude a fortalecer nuestra república y que nos ayude a tener realmente gobiernos y una política al servicio de la gente. Es un desafío a que la gente se involucre, tanto siguiendo a los políticos como involucrándose en política, ¿verdad? Ojalá más personas quieran candidatarse, que más personas quieran formar parte de los diferentes proyectos políticos. Nosotros desde Patria Querida tratamos de abrir puertas a eso y tratamos de generar ese tipo de puentes y de diálogos para justamente mostrar que el involucramiento en política puede hacer la diferencia. O si no, van a estar los mismos de siempre, va a pasar lo que se normalizó siempre y vamos a quedarnos estupefactos cuando nos sorprenden este tipo de situaciones agitadas en las cuales lastimosamente pagan las consecuencias los ciudadanos que nada tienen que ver y que sus impuestos se terminan yendo en sostener a la gente en el poder, en el gobierno. Ese es el desafío que tenemos. Gracias, diputado. Pero recuerden también que todas las turbulencias remueven la porquería y el polvo, así que también tengan cuidado y vayan bien protegidos porque para todos lados. Está oliendo mal en algunas zonas. Gracias, diputado. Gracias. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta. Siempre es interesante, José. Bueno, se incorpora Alfonso, por cierto, se incorpora Alfonsito ya al equipo del salón. Dentro de un ratito ya vamos a hablar de algunas historias que les contamos siempre en el salón, pero te quería comentar que interesante es escuchar todas las semanas algún diputado o algún senador o alguien que esté en el gobierno, ¿verdad?
porque no solamente es escucharle y luego sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, sino que queda un testimonio para el día de mañana. Si tenemos que decirle, vos dijiste esto, vos prometiste, porque luego estamos acostumbrados en este país a que nos digan tantas cosas que luego no se cumplen. Y estamos, y lo vuelvo a decir, estamos en campaña. Se suponía que las elecciones son en diciembre, las internas, y luego el año que viene, pero ya estamos de lleno en campaña. Así que cuanto más escuchemos, le dije al comienzo del programa, tomen nota, escuchen, porque luego hay que exigirles que cumplan lo que dicen. En realidad, ¿qué? Yo siempre digo que contarnos no nos cuentan nada, porque yo no escucho programas y medidas concretas. Ah, porque todavía no le invitaste a un candidato. Bueno. Pero no hay programas. ¿Programas de televisión? ¿O de qué? No, sí, tenés razón. No, el único que estuvo candidato es Santiago Peña, precandidato, ¿verdad? Falta venir el otro candidato más y luego alguna candidata más que también sabe. Pero es verdad, es importante escucharle y tener. Bueno, vamos a hablarle ya que está Alfonsito de República Animal. Hoy quiero contarle la historia de Niurka. Niurka es una perrita que un día que yo salía de la radio, ella pasaba corriendo por la calle, hermosa ella, gordita, enana, muy bien cuidada, y estábamos con varios compañeros en la entrada de la radio y parece mentira, pero jamás nadie la reclamó. Niurka es una perrita que venía ya castrada, la encontramos castrada, tenía collar. Son de estas cosas que suelen pasar que no estamos acostumbrados todavía, algunos no están acostumbrados a lo que es la protección y el cuidado de la mascota, en el sentido que pobrecitos se asustan, hay ruidos, se escapan, salen corriendo. De hecho, todos los que yo tengo, que son 19 en total, son todos que vienen de la calle, perdidos. Y yo no sé si tengo yo ese imán especial que cuando le rescato nadie reclama. No recuerdo una vez que haya rescatado un animalito y que alguien me haya dicho, bueno, sí, una o dos veces me ocurrió que me haya dicho, es mío, voy a buscarlo. En el caso de Niurka en especial, es una perrita que yo creo que habrá recibido algún tipo de maltrato porque es muy miedosa. Uno le va la mano y ya se asusta, trata de esconderse muchas veces. Y recuerdo una anécdota con ella que me llamó mucho la atención. Hace 2 navidades, yo estaba pasando las navidades en familia y dejé a todas mis mascotas en mi casa, bien protegidas con música, todas encerradas para que no pase nada. Y de repente, como estoy lamentablemente enganchado al teléfono, estaba en plena fiesta de Navidad a las 10:30 de la noche mirando mi celular y veo que a través de Twitter me escribe un vecino y me dice, una de tus perritas está por tirarse del primer piso de tu casa. ¿Qué? Le digo, mira, no puse esa foto. Miro la foto y evidentemente la perrita, desesperada por los petardos, había saltado por una ventana y estaba en una cornisa muy pequeña de un lado para otro. Pero la parte linda de esta historia es que salgo corriendo, dejo a toda mi familia en la comida, en la cena de Navidad para ir a ver qué pasaba y me encuentro en la calle a 10 vecinos que salieron de su casa, todos así, con los brazos abiertos por si la perrita se caía. Así que me demostraron que hay gente absolutamente fantástica. Con los brazos abiertos estaban los chicos, toda la familia entera. Así que cuando yo llegué pude meter a mi perrita y ellos continuaron con la cena. Así que no todo es malo, hay que seguir en la lucha por el bienestar animal. Y esa es Niurka, que apareció en mi vida, vive feliz conmigo e intentó saltar de un balcón aterrada por los petardos, que es lo que suele ocurrir. ¿Verdad? Con los petardos, sí. La pobre... Perdón. Luego cortamos. ¿Suele ocurrir con qué? Con los petardos. Suele ocurrir... Con los petardos, con una motocicleta, con los recicladores, tienen miedo de todo, tienen. Y sí, no, ruido. eso sigue pasando. Estos días seguimos haciendo y por eso seguimos hablando de esto, porque es importante que se controle, que las leyes actúen, que exigir. Estos días estamos viendo muchas cosas muy desagradables también que están saliendo a la luz. Se está pidiendo la intervención del Jardín Botánico, se habla de fosas comunes, todo está por demostrar, pero lo importante es que se sepa que hay una unión, que se está trabajando y que hay leyes. Así que la Ley de Protección Animal, esperemos que la Secretaría haga su trabajo y que cada día nos demos cuenta que son seres sintientes, las mascotas en general. Bueno, ahí tenemos otras historias también. ¿Qué ibas a decir? Sí. No, estaba pensando en la unión. Yo quería pedir, aunque yo pida, no creo que me hagan mucho caso,
pero creo que es necesario la unión de todas las personas que amamos a las mascotas y sobre todo de las organizaciones que se ocupan de estos animalitos. Porque la lucha de poder y de ver quién sale mejor en la foto y ver quién se hace amigo de... Es que no se salva ni las mascotas. No se salva nadie. Entonces es una vergüenza que haya una institución, que haya fundaciones, que haya rescatistas, que cada uno lucha por sobresalir y por hacerse la fotografía. Y no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de gente que da su vida por las mascotas. Entonces tienen esa dualidad de cuidar a las mascotas, pero luego van con el cuchillo, en sentido figurado, cuando tienen que competir contra otros rescatistas. Por favor, hay que unirse, son ellos los que nos necesitan. Es todo. Es todo, ¿te parece? Doña Ángela. Bueno, es un mundo, me río, pero es un mundo complicado, es un Paraguay revuelto. Les recuerdo que estamos viviendo situaciones que todo el mundo sabíamos, pero están saliendo a la luz. Bueno, yo me quedé impresionado. ¿Y tú crees que ha salido todo lo que tiene que salir? No, pero yo me quedé impresionado con ese otro pastor, estafador, multimillonario, todo lo que tenía y lo que... Bueno, y lo que va saliendo de él y lo que va a su seguir familia. saliendo. Bueno, están volviendo los chicos, han vuelto los chicos al colegio, vuelven los niños, empiezan los bebés, los no bebés, empiezan en el colegio, pero también hay sorpresa. ¿Quiénes más empiezan el colegio? Empiezan en el colegio los adultos mayores. Y no soy yo. Es un señor que se llama Cándido, que tiene 87 años, y él ha decidido pues volver a estudiar. ¿Cuánto tiene? 87. ¿Tiene uno más que su papá? ¿Uno más que don Humberto? Igual que mi madre. Igual que su mamá. ¿Y ha decidido volver a estudiar dónde? Sí, él es de La Paloma, de Canindeyú. Sorprendió a todos al llegar a la escuela básica número 1280 San Francisco de Asís, que dijo: yo vengo a terminar mis estudios. Cándido tiene 87 años y le entraron las ganas de volver a estudiar. Imagínense que yo no tengo ganas a veces ni de salir de casa. El señor ha dicho: yo me voy a ir a estudiar. Y se unió al 7º grado y el señor solo había terminado la primaria. Don Cándido dice que nunca es tarde para estudiar. Además le ofrecieron hasta clases particulares, pero él dijo: no, yo prefiero ir a la escuela con el resto de chicos. Él tiene 2 hijos y 2 hijas, 5 nietos y 3 bisnietos, lleno de energía y además... Curioso, otro dato importante, anda en silla de ruedas porque tiene un problema de rodilla, pero eso no le impide perseguir sus sueños, así que querer es poder, ¿no? Como suelen decir. Bueno, siguen las intervenciones a full, siguen en Paraguay alterado por todo eso, siguen los allanamientos. También estamos todos muy conmocionados por la invasión de Ucrania y todo lo que está pasando en Ucrania. Y que nos afecta, que el otro día decían, no, que está muy lejos, no afecta al gas, afecta al petróleo. Veíamos esta mañana en nuestros compañeros de Telefuturo entrevista a un futbolista también hablando de su situación. El tema de la exportación de carne, creo que Rusia es el segundo comprador de carne de Paraguay, unos 700 y pico millones de dólares se exportan anualmente y veremos a ver cómo afecta, ¿no?, esta situación. Bueno, sí, mucho está cambiando y está afectando. Vamos a un corte y ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Me pasó para variar el jueves volando, así que ya estamos Alfonso y yo a punto de irnos ya para casita y ustedes también a seguir viendo NPI. ¿Qué tenemos nosotros? Pues vamos a terminar con un poquito de ritmo. ¿Nos parece? Vamos a ser un poquito Vamos felices. a hacer ritmo. Vos sabés que quien me da mucho ritmo también es Complot. Así que agradezco a Complot que me viste desde el primer día. Gracias, Complot. ¿Y con qué ritmo terminamos? Pues vamos a terminar con unas chicas que me encantan, que las vi desde que llegué a Paraguay. Me gustaron un montón y han evolucionado un montón además. Son las Milkshake featuring Caja Blanda. La canción, el tema se llama Fuga de Feeling, que además me encanta ese título.